Estamos conectados con Tamara Lescano, abogada especialista en alquileres y derecho a la vivienda. Tamara, muchas gracias por esta entrevista. Te saludamos con Amado Vudú, Nuria Mendizábal y Artemio López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi primera consulta es desde el llano, digamos. Escucho en las versiones oficialistas que derogar la ley de alquileres permitió aumentar la oferta y por ende reducir el precio de los alquileres, y sin embargo veo entre mis amigos, amigos de mis hijos, que la complicación, sobre todo para los jóvenes, de encontrar un alquiler pagable con el nivel de sueldos actuales. ¿Cómo ves esto? Bueno, primero que se sigue reproduciendo la lógica de una cosa es el relato oficialista frente a lo que está sucediendo, y otra muy diferente es la realidad que estamos viviendo los millones de argentinos y argentinas. O sea, es un discurso que venían instalando incluso durante la vigencia de la ley de alquileres, que no funcionaba y que sin regulación iba a aumentar la oferta. Claro. Y que iban a bajar los precios. Y entonces, una vez que lo realizaron por decreto, digamos, inconstitucional, después de una ley que se discutió durante mucho tiempo en ambas cámaras, se modificó y entró en vigor, se derogó por decreto, y tienen que sostener ese discurso. Pero claramente, como ustedes lo estaban comentando recién, los datos son incluso los datos de la misma fuente, ¿no? O sea, ni siquiera comparando distintas fuentes de relevamiento de datos, ¿no? El INDEC, los mismos datos del INDEC, inflación y el desagregado que hacen de vivienda y de alquileres, da por encima, lo estaban comentando ustedes mismos, y a nosotros también nos llama la atención que lo pongan desagregado por regiones y no haya un total a nivel nacional, pero que de todas formas se puede ver que en cada una de las regiones está muy por encima el valor, el porcentaje de aumento de los alquileres frente a la inflación que ellos registran, ¿no? O sea, todo hablando de cómo se está registrando, ¿no? Y cómo se pondrán los servicios, etcétera. Pero digo, si comparamos peras con peras, da por encima. Tamara, ocurre algo con la vivienda, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero también en otras ciudades, otros distritos, es que aumenta la cantidad de viviendas. El caso de la ciudad de Buenos Aires es extraordinario, en el sentido que desde los años 40 mantenemos más o menos la misma cantidad de habitantes para un parque inmobiliario infinitamente mayor. Sin embargo, sigue habiendo problema de vivienda. Eso tiene que ver con que la vivienda privada se ha transformado en una reserva de valor, es decir, quien construye espera venderlo a hacer una diferencia de acá a algunos años, con lo cual no necesariamente le interesa el alquiler. Digamos, ¿hay alguna explicación por ese lado? Y sí, es claramente queda demostrado que la vivienda se ha transformado en una reserva de valor, en una mercancía, en un activo financiero, y no en lo que es realmente, que es un derecho humano fundamental para poder construirnos como sujetos autónomos, como personas, digamos, como es un derecho vía de acceso al resto de los derechos, así lo consideramos muchísimas personas, pero bueno, el mercado y el sector financiero lo considera una reserva de valor y un negocio, y eso se dio a partir de la última dictadura militar, con la dolarización de las viviendas y con el estímulo al desarrollo inmobiliario, que lo único que hace es construir, bueno, esto vos decías, en la ciudad de Buenos Aires, pero esto se puede ver en todo el país y a nivel mundial también, ¿no? El negocio, cómo se vuelcan todos los recursos para construir y no dejar de construir, y sin embargo, con la excusa, con el argumento de que aumentando la construcción, entonces se va a resolver finalmente el problema de la vivienda, y lo único que vemos es que cada vez el problema habitacional es más grande, porque hay concentración en pocas manos, porque hay viviendas vacías, porque las viviendas están para especular, como vos bien comentabas recién, pensando en esto, bueno, cuánto se puede vender, cuánto acumula, ¿no? Es la especulación financiera, pero con un activo, digamos, como le llaman, que para nosotros es un derecho humano fundamental, que nos es negado.
O sea, mientras millones y millones y cada vez más de personas no tenemos acceso a una vivienda, y ni siquiera me refiero a la vivienda propia, ¿no? Porque eso también es un debate. El acceso a la vivienda va más allá si sos propietario o no. Claro, Todas sí, las sí. personas, por el hecho de ser personas, tenemos derecho a vivir en una vivienda, a tener un lugar donde construir nuestras vidas. Eso es un derecho humano fundamental, así como la alimentación. Tenemos derecho a alimentarnos, tenemos derecho a la salud, a la educación. Eso es un derecho, al margen de si sos propietario o no sos propietario. La excusa es seguir construyendo, seguir favoreciendo al mercado inmobiliario, porque en algún momento vamos a tener una casa o vamos a tener donde vivir. Eso evidentemente no funciona y está demostrado décadas que viene con esta misma lógica y la crisis o la problemática es cada vez más profunda. Bien, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Te habla Nuria Mendizábal. Muy interesante vos lo que planteás, además también en sintonía de algo de lo que veníamos hablando en relación a que la cuestión de los alquileres es una cuestión que hay que comprenderla en el marco estructural, ¿no? Del modelo económico de especulación, como vos marcabas. ¿Cuál es el estado de situación actual de ustedes en relación a esta problemática específica de los alquileres y qué registran, ¿no? como mayores problemáticas en la actualidad y qué posibles medidas o líneas de lucha pueden tomar en este contexto tan adverso? Los últimos años de organizarnos como inquilinos y como inquilinas es fundamental, digamos, es un sector que es transversal a la sociedad, porque nosotros somos inquilinos e inquilinas, pero también somos estudiantes, somos profesionales, somos trabajadores, somos jubilados, jubiladas, jóvenes que no se pueden independizar de sus familias, digamos. Eso también muestra que en realidad reconocernos como inquilinos y no como un problema transicional, epocal, ¿no? Como algo, decís, como este argumento que también que se instala, ¿no? De que sos un inquilino porque sos joven, los jóvenes que recién se emancipan y se van de su casa y después, no, nosotros vemos generaciones y generaciones de inquilinos que no hay perspectiva de que esa situación cambie, salvo, bueno, alguna situación coyuntural, beneficiosa, familiar, no sé, que puedas heredar o alguna, pero es la excepción, no la regla, digamos. La regla es que un trabajador, una trabajadora con un salario por encima del promedio, porque no hablemos de los salarios promedio, que ya estamos muy por debajo incluso de la línea de la pobreza, no los ingresos promedios, pero con un salario por encima del promedio no puedes acceder a una vivienda. Entonces hay generaciones que se van perpetuando y van continuando con esta línea de ser inquilinos e inquilinas. Entonces es necesario poner sobre la mesa que el Estado tiene que dar una respuesta. Obviamente, en este contexto lo que hacemos es dar un debate. Sabemos cuál es el gobierno que tenemos en este momento, que muy lejos de mejorar las políticas públicas del Estado lo está destruyendo, ¿no? Eso no hace falta que lo aclare, pero digo, sí es importante dar este debate para lo que vendrá, porque entendemos que esto en algún momento tiene que cambiar, va a cambiar, sabemos que eso va a suceder, que de alguna manera, ¿no? Nos organizamos para eso, intentamos que eso suceda. Bueno, ese debate hay que darlo para que en algún momento sí se escuche esa voz, porque es una realidad que crece y cada vez hay más personas que estamos en esta situación. Tamara, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Conversamos con Tamara Lescano, abogada especialista en alquileres y derecho a la vivienda.